Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la reforma litúrgica durante el Concilio Vaticano II. Tengo en mi mano el libro del historiador católico italiano Roberto de Mattei, Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita. Estamos en la página 168 de la edición que tengo en la mano, que nos habla de la comunión bajo las dos formas. Ustedes saben que la hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. La hostia consagrada es Cristo viviente, Cristo glorioso, es su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por lo tanto, cuando comulgamos únicamente con la hostia, realmente recibimos cuerpo, sangre de Cristo, alma y divinidad. Por lo tanto, no es necesario tener la simbólica, como dicen los protestantes, tener sangre y cuerpo, vino y pan juntos, porque realmente la hostia consagrada es Dios viviente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, ¿qué pasó durante el concilio? Trataron el tema de la comunión bajo las dos especies y de la concelebración. Monseñor Dante destacaba que la comunión bajo las dos especies debe ser absolutamente rechazada. Lo requieren las razones que desde hace siglos han hecho abandonar este uso, los peligros inherentes a esta forma de administrar el sacramento y razones de higiene. De hecho, siempre los herejes que ya no creen lo que es la misa, entonces quieren una simbólica. Al recibir la hostia, recibo hostia consagrada, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo resucitado y glorioso. Entonces no es necesario hacer lo que pedían los herejes husitas y protestantes y todos los herejes de todos los siglos. Entonces, Monseñor Dante, este gran obispo, decía: la comunión bajo las dos especies debe ser absolutamente rechazada. ¿Por qué debe ser rechazada? Y por los peligros porque si cada partícula de hostia es Cristo, cada gotita del vino es Cristo, sangre de Cristo, bien tiene que tener grande cuidado. Y yo doy testimonio, en mis 25 y medio años de sacerdocio, siempre di la comunión en la boca con patena, regularmente, no digo en cada misa, pero regularmente, después de dar la comunión a la gente, veo que caen partículas en la patena. Cuando cae no lo veo, pero como la patena está debajo del mentón del fiel, uno se da cuenta y recupera esta partícula de la hostia y no cae por el suelo. Entonces, si la Iglesia durante siglos y siglos dio la comunión de rodilla en la boca con la patena bajo la única forma de la hostia, no es por capricho, digamos el máximo respeto y mejor manera de darla. Y de hecho, históricamente hablando, eran los herejes arianos de los años 325 a 381, que no creían en la divinidad de Cristo, que daban la comunión en la mano y de pie, porque no creían que fuera Cristo glorioso en la hostia, pensaban que era simbólico. Y después, ¿quién inventó la comunión en la mano, de pie y a todos y sin confesión? Fue Lutero. Cuando Lutero perdió la fe, astuto como era, dijo: cambien, pero no de una manera radical, para que la gente no se dé cuenta. Él dijo para que no se escandalice, pero es lo mismo que no se cuenta. Entonces daba la comunión de pie, en la mano, a todos y sin confesión. Fue Lutero. Después unos herejes del siglo XVIII, y finalmente en los años 70 del siglo pasado, fueron los modernistas neoluteranos con poder en la Iglesia Católica que empezaron la comunión en la mano, a pesar de que la ley de la Iglesia decía en la boca y de rodilla. El Papa Pablo VI, por desgracia, les dio un permiso especial, indulto, pero para ellos. Y ahora este indulto que arrancaron con violencia a la Iglesia, hoy lo ponen la comunión en la mano de una manera universal y donde quiera. Como ley. Como ley, como fuera. Y además se niegan a dar a la gente la comunión en la boca. Pero la ley actual de la Iglesia, ¿qué dice? Los que quieren comulgar de rodilla en la boca, es su derecho. Es la disciplina actual incluso de la Iglesia. Entonces hay una violación total de las reglas y nadie dice nada. Y si alguien se atreve, lo tratan de rebelde. Ellos están siendo los rebeldes y los desobedientes a la Iglesia. Entonces aquí dice este obispo, durante el concilio, la comunión
claro, durante el concilio no se hablaba nunca de comunión en la mano, ni pasó de la mente de la gente. Entonces fue después una violación de la regla, ¿no? La comunión bajo las dos especies debe ser absolutamente rechazada. Lo requieren las razones que desde siglos han hecho abandonar este uso, los peligros inherentes. Ahora dicen, sí, pero los primeros siglos. Espere. ¿Qué sabes de los primeros siglos? Si la Iglesia, por el Espíritu Santo, durante siglos y siglos nos dio este método, que es el máximo respeto, máxima protección, ¿por qué quiere violarlo? Y además es fácil, los primeros siglos, cuando nos conviene. ¿Y acaso tenemos la fe de los primeros siglos? ¿Qué dijo también acerca de la concelebración? La concelebración tampoco parece ser admisible, sobre todo cuando se trata de misas privadas. Si se trata de una concelebración con el obispo, en casos particulares, la oportunidad de la concesión de esta concelebración, así como la determinación del número de concelebrantes, debe reservarse exclusivamente a la Santa Sede. Y bien, los modernistas van a trabajar de tal modo que van finalmente lograr lo que querían. Y aquí el Roberto Di Mattei está citando algo muy interesante, muy interesante. El 29 de octubre, el obispo de Agrigento, Monseñor Giovanni Battista Peruso, recordó cómo el movimiento antilitúrgico había surgido entre los fines del siglo XV y comienzo del siglo XVI en los ambientes de los humanistas paganos, neopaganos. Entonces, los que están contra la liturgia tradicional son unos neopaganos, humanistas neopaganos. Eso es interesante. La intervención de Monseñor Peruso, que fue ridiculizada por los progresistas, merece ser transcrita integralmente por la sabiduría y la cautela que la caracterizan, dice Roberto Di Mattei. En sus palabras encuentran eco las admoniciones, advertencias del padre Gary Guéranger, quien en el capítulo 14 de las instituciones litúrgicas denunció con vigor los principios que llevaban a la herejía antilitúrgica, cuyo principal característica, escribía, es el odio a la tradición, a las fórmulas, al culto divino. Entonces la liturgia, la herejía antilitúrgica tiene odio a la tradición, a lo transmitido, a las fórmulas, al culto divino. El padre Antonelli, Monseñor Antonelli, cardenal, decía, los que han participado en la reforma litúrgica y muchos otros no tienen ningún amor, ninguna veneración por lo transmitido. Por lo transmitido, por la misa tradicional, sino de antemano menosprecian lo que teníamos. Tendrán las mejores intenciones, pero van a derrumbar y no restaurar. Entonces aquí dice, los que tienen odio a la tradición, a las fórmulas y al culto divino, bien son herejes antilitúrgicos, van a llevarnos al desastre. Y 52 años después, bien estamos en un desastre. Soy el último, decía este Monseñor Peruso, soy el último en tomar la palabra, pero soy viejo, el más viejo de todos, y quizás entiendo pocas cosas. Por eso, cuidado, este viejo está diciendo cosas muy interesantes. Por eso, perdonadme si digo algo que no os gusta. He escuchado muchas observaciones y propuestas contra la santa tradición que debe tenerse en cuenta respecto al uso de la lengua latina en la Sagrada Escritura. Y muchas palabras me han causado ansiedad y temor. Entonces, un obispo que ama a la Iglesia. He escuchado muchas observaciones y propuestas contra la santa tradición. Mire, hermanos, todos los santos reformadores auténticos nunca han despreciado la santa tradición. Tomaron lo que habían recibido con amor y respeto. Si pudieron mejorar algo, mejoraron, y comunicaron algo mejorado, pero nunca lo han despreciado. Y todos los revolucionarios menosprecian la tradición, que quede claro. Aquí dice este obispo, he escuchado muchas observaciones y propuestas contra la santa tradición que debe tenerse en cuenta respecto al uso del latín,
en la Sagrada Teología. En muchas palabras me han causado ansiedad y temor, como os expondré brevemente, hablando no con bases teológicas, sino con bases históricas. El movimiento antilitúrgico, anti-misa, anti-tradición, no me gusta a causa de sus orígenes. ¿De dónde vienen las reformas actuales? Siempre resulta importante prestar atención a los orígenes de las familias, de las instituciones, de las realidades, de las doctrinas. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el madre? ¿Quién las guía? ¿De dónde vienen esas ideas de reformas? ¿Quién es su padre, su madre, su origen? Si la fuente, el origen, al comienzo fue sana, seguirá siendo fácilmente sana con el paso del tiempo. Pero si la fuente, origen, estaba contaminada, difícilmente se volverá pura. Bien, muy interesante esto. Basándome en estos principios, tengo ahora ante mis ojos el origen del movimiento antilitúrgico. ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuáles son sus guías? Entonces, lo que va a decir aquí este monseñor realmente vale oro. En otras palabras, el origen de las reformas litúrgicas postconciliares, ¿de dónde viene? Este movimiento tuvo su comienzo a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, 1400-1500. Los primeros antilitúrgicos fueron los humanistas, verdaderos y auténticos paganos en Italia, mejores en Francia y en tierras nórdicas, bajo la orientación de Erasmo, pero todos vacilentes en la fe. Entonces, toda gente que quería reformar eran vacilentes, débiles en la fe, tibios. Parece que Erasmo celebró una sola vez la misa en su vida. Era más bien lector de los autores paganos, ¿no? Entonces, esta gente que es débil en la fe, ¿cómo va a ser nuestros reformadores? Fueron seguidos, estos humanistas neopaganos, fueron seguidos por muchos hermanos nuestros que después se separaron de la Iglesia Católica. Entonces, estos humanistas neopaganos ayudaron mucho a Lutero también. De ahí salieron los jansenistas. En Italia, los secuaces del sínodo de Pistua, que proponía lo que hizo Vaticano II, de hecho, en parte. Y finalmente, los modernistas, esta cloaca de las herejías. Esta es la compañía en las que muchos andan y con la que uniformizan su modo de hablar. Entonces, si el origen es una banda de gente neopagana, débiles en la fe, herejes, cismáticos o rebeldes, ¿para qué ir a copiar a esta gente y dejar los santos? Al contrario, en la promoción de este movimiento no encuentro ningún santo obispo. Interesante eso también. Entonces, no hay ningún santo obispo que propone esas reformas. Estos, desde San Carlos Borromeo hasta San Antonio María Claret, desde San Francisco de Sales a Santo Alfonso, antiguos y modernos, todos adhirieron a la tradición latina. Este hecho debe llenarnos de cautela cuando presentamos novedades. Entonces, otro obispo sensato que habla, pero no lo escuchan. Fácilmente se abandona el viejo camino que es seguro. Pero qué vorágine, qué abismo no podrán preparar y provocar los nuevos atajos.